Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es logaritmos. Logaritmos. El logaritmo de un número real y positivo n en base b es el exponente x, a la cual hay que elevar la base para obtener el número n. Es decir, si yo tengo el logaritmo de n en base b, esto va a ser igual a x, de la cual esto proviene de un valor exponencial, que en este caso va a ser b elevado a la x, y esto a su vez me va a dar el valor de n. Todo esto se lee de la siguiente forma. El logaritmo de n en base b es igual a x, donde x viene a ser el resultado del logaritmo. B viene a ser la base del logaritmo, y para este caso el valor b, que viene a ser la base del logaritmo, tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1. Y n viene a ser el número real y positivo del logaritmo. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos a expresar en forma logarítmica los siguientes o las siguientes potencias. 2 a la cuarta es igual a 16. En su forma de logaritmo, yo diría que es logaritmo de 16 en base 2. Y esto voy a obtener el exponente de dicha potencia, que viene a ser 4. De la siguiente forma tengo acá 4 al cuadrado igual a 16. Entonces tendría logaritmo de 16 en base 4, obteniendo el exponente 2. Cuando tengo 5 al cubo, que es igual a 125, yo puedo sacar el logaritmo. Logaritmo de 125 en base 5 va a ser igual a 3. 6 al cubo. Esto es igual a 216. Entonces, sacando el logaritmo, sería el logaritmo de 216 en base 6. Eso va a ser igual a 3. Como te puedes percatar, cuando sacamos el logaritmo, obtenemos el exponente de una base para dicha potencia. Ahora vamos a ver o vamos a expresar en forma exponencial los logaritmos. Si tengo un logaritmo de 36 en base 6, me dicen que eso es igual a 2. En forma exponencial yo voy a decir que 6 va a pasar al otro lado y se convierte en potencia, y el valor de 2 se convierte en exponente. Sería 6 al cuadrado, va a ser igual al número que es 36. De la misma forma acá, logaritmo de 27 en base 3. Eso me dicen que es igual a 3. Entonces lo que voy a hacer con este 3 es pasar al otro lado y convertimos en potencia. Sería 3 elevado a la 3. Y eso es igual a 27. Tengo el logaritmo de 729 en base 3. Eso va a ser igual a 6. Para convertir en forma exponencial, el 3 pasa al otro lado y se convierte en potencia. Y sería 3 elevado a la 6. El 6 se convierte en exponente. Y eso va a ser igual a 729. De la misma forma, el logaritmo de 256 en base 2 es igual a 8. Obtendría que 2 a la 8 es igual a 256. Entonces ya podemos observar cómo se representa una forma exponencial a logarítmica y los logaritmos a forma exponencial. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Cuando los logaritmos existen en el conjunto de los números reales, verifican las siguientes propiedades. Tenemos el logaritmo de la unidad. El logaritmo de 1 es de cualquier base, siempre va a ser 0. Por ejemplo, acá tengo el logaritmo de 1 en base a. En este caso puede tomar cualquier base. El valor de la base puede ser un número cualquiera. Entonces yo tendré el logaritmo de 1 en base a, eso siempre va a ser igual a 0. Esto se cumple para el valor de a, que pertenece a todos los números reales positivos, a excepción del número 1. Tenemos el logaritmo de la base. En este caso, el logaritmo del número a en base a siempre va a ser igual a 1. Si yo tengo el logaritmo de un número que es igual a la base, que en este caso también es a, si sucede esto, todo esto siempre va a ser igual a 1. Y esto se cumple para todo valor de a que pertenece a los números reales positivos, a excepción de la unidad. Tenemos logaritmo de base 10. Entonces, logaritmo de n en base 10, cuando yo tengo base 10 ya no lo representamos el valor de 10. Simplemente colocaría logaritmo de n en base 10 o logaritmo de n. Tiene presente que n tiene que ser mayor a 0. Cuando no nos coloca una base del logaritmo, siempre debemos asumir que vale 10. Vamos a ver las identidades fundamentales. Acá tengo la identidad fundamental del logaritmo. Si yo tengo logaritmo de n en base a, me dicen que es igual a x, eso lo puedo convertir en forma exponencial. A pasa al otro lado y se convierte con x en potencia. Sería a elevado a la x. Y esto me dicen que es igual a m.
Reemplazando, yo tendría que a elevado al logaritmo de a a la n va a ser igual a n. Entonces, observo aquí algo. Si tengo que a a la x es igual a n, donde x yo sé que es logaritmo de n en base a, reemplazaría, tendría que a elevado, en vez de colocar x voy a colocar todo esto, que es logaritmo de n en base a. Como te puedes percatar, yo acá tengo una potencia donde a es la base de la potencia y logaritmo de n en base a viene a ser el exponente. Ahora aquí, cuando el valor de la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, son el mismo valor, automáticamente la respuesta de eso va a ser simplemente el número del logaritmo. Entonces yo tengo que a elevado al logaritmo de n en base a, eso va a ser siempre n. Entonces tener presente esta identidad fundamental para el logaritmo. Y esto se cumple para n mayor a 0 y donde a pertenece a todos los números reales positivos a excepción de la unidad. Veamos acá algunos ejemplos. Tengo 5 logaritmo de 6 en base, acá por favor debe ser 5, no b, sino 5. Entonces como la base de potencia es igual a la base del logaritmo, simplemente eso sale el valor de 6. Acá tengo logaritmo, perdón, yo tengo 4 elevado a un exponente, el logaritmo de x más 1 en base 4. Como la base de 4 de potencia es igual a la base del logaritmo 4, todo eso va a salir simplemente a x más 1. Para todo valor de x que tiene que ser mayor a menos 1. Entonces, este viene a ser la identidad fundamental para el logaritmo. Tenemos algunas propiedades. Dados los valores de m mayor a 0 y n mayor a 0, donde a pertenece a todos los números reales positivos a excepción de la unidad, se cumple lo siguiente. Tenemos el logaritmo de un producto. Tenemos entonces el logaritmo de m por n de base a. Cuando hay un producto, lo que voy a hacer es separar en la suma de dos logaritmos de la base, en este caso a. Entonces, eso sería igual al logaritmo de m en base a, más logaritmo de n en base a. De la misma forma, cuando tengo un cociente, logaritmo de m entre n de base a. Eso se va a convertir en una diferencia. Entonces tendría logaritmo de m en base a menos logaritmo de n en base a. Entonces tener presente que siempre la base se va a repetir. Tenemos logaritmo de una potencia. Logaritmo de n elevado a la n minúscula de base a. Cuando yo tengo acá una potencia, en este caso n elevado a la n, este exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Y tendría que n multiplicado por logaritmo de n en base a. No olvidemos esto. Cuando tengo un número que está con un exponente, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Ahora, si yo tengo que el exponente esté tanto en el número como en la base, surge lo siguiente. Logaritmo de n elevado a la m de base a elevado a la n. Tanto el exponente m del número y el exponente de la base pasan al otro lado. M viene a ser el exponente de n. Eso pasa a multiplicar al logaritmo. Y n, que es el exponente de la base a, pasa a dividir al logaritmo. Entonces me quedaría m entre n. Todo eso multiplicado por el logaritmo de n en base a. Tener presente esa resolución o esa propiedad cuando se refiere a potencias. Vamos a ver el cambio de base. Tengo el logaritmo de m en base a. Lo que puedo hacer es cambiar de base. Lo que puedo hacer aquí es agregar una base al logaritmo que más me convenga. En este caso una base x. Y yo tendría logaritmo de m en base x sobre logaritmo de a en base x. Como puedes percatar, le he agregado la base del logaritmo que ahora es x. Yo puedo agregarle cualquier base para este logaritmo. Y simplemente haría una división entre logaritmos. Tengo otra forma. Logaritmo de b en base a. Puedo cambiarle posiciones. El valor de b, pasarlo como base, y el valor del a, que viene a ser la base, pasarlo como número. Y esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo de a en base b. Como puedes percatar, ha cambiado de posición. De lo que era logaritmo de b en base a, ahora es 1 sobre el logaritmo en a en base b. Todo esto se refiere a cambio de base. Tenemos la regla de la cadena. Logaritmo de a en base x por logaritmo de b en base a por logaritmo de m en base b. Como puedes percatarte aquí, tengo el número a y la base a. Tengo el número b y la base b. Esos dos valores se simplificarían. Y simplemente me queda el logaritmo de m, que es el que quedó, en base, en este caso x, porque x no se ha simplificado. Entonces, por la regla de la cadena, si sigue las dichas condiciones,
Simplemente me quedaría el logaritmo del último número, que es m, sobre la primera base, que es x. Acá tenemos una pequeña nota. Si yo tengo a que está elevado a un exponente, el logaritmo de b, que a su vez está elevado a un exponente c, eso va a ser igual a c. Como puedes ver, que ese exponente se convierte en potencia, que en este caso es la base del exponente. C elevado al logaritmo de b elevado a la a. Entonces acá han cambiado de posiciones. A con C ha cambiado de posición aquí con C y A. Tenemos acá otra pequeña nota. Tengo el logaritmo de m en base a todo eso elevado a un exponente n. Cuando todo eso está elevado a un exponente n, se representa de la siguiente forma. Logaritmo de m en base a todo eso elevado a un exponente n. Como puedes percatar, el exponente n está encima del logaritmo. No del número n, sino del logaritmo. Y esto se cumple para todo valor de n que pertenece a los números enteros positivos, donde n es mayor a 1. Entonces, de aquí podemos reconocer algo. Es distinto mencionar lo siguiente: logaritmo de m en base n de base a. Es diferente a decir logaritmo de m en base a todo eso elevado a la n. Como puedes percatarte, son diferentes formas, no es el mismo resultado. Aquí cambia la igualdad. Tener presente cuando n está elevado al exponente de m y cuando n está elevado hacia el logaritmo. O sea, n es el exponente del logaritmo. Vamos a ver el antilogaritmo. Es el número que corresponde al logaritmo. Si x pertenece a todos los números reales, donde a pertenece a los números reales positivos menos 1. Tenemos entonces el antilogaritmo de x en base a. Cuando yo tengo antilogaritmo, se elimina el logaritmo y me quedaría potencia. Simplemente me quedaría a elevado a la x. Veamos acá un ejemplo. Tengo antilogaritmo de 10 de base 2. Como es antilogaritmo, se elimina el logaritmo y me queda potencia. Simplemente me queda 2 elevado a la 10. Y esto va a ser igual a 1024. Tenemos también el cologaritmo. Es el número de la inversa del número de la misma base. Para esto se cumple para n mayor a 0 y el valor de a, que corresponde a la base, pertenece a los números reales positivos menos 1. Entonces tenemos cologaritmo de n en base a. Esto se puede representar de la siguiente forma. Es igual al logaritmo, n se invierte, sería 1 sobre n en base a. Así eliminamos el cologaritmo. O también lo puedo representar que el cologaritmo de n en base a se puede representar como un valor negativo menos logaritmo de n en base a. Como te puedes percatar, el cologaritmo se convirtió aquí en valor negativo. Y generalmente trabajamos con valores negativos. Entonces tenemos acá un ejemplo. Cologaritmo 243 en base 3. Esto va a ser igual a menos logaritmo de 243 en base 3. Como puedes percatar, el cologaritmo se convirtió en un valor negativo. Desarrollando esto tendría que sería menos 5. Vamos a ver el sistema de logaritmo. Tenemos logaritmos decimales vulgares o de Briggs. Son los logaritmos de base 10. Se caracterizan porque en la notación no se escriben, simplemente no se coloca la base. Entonces yo tengo acá que si n es mayor a 0, entonces cumple que el logaritmo de n en base 10 va a ser representado como el logaritmo de n sin ninguna base. Cuando no tiene bases, sabemos que vale 10. Entonces yo tengo acá el logaritmo de 100 en base 10, se puede representar como simplemente el logaritmo de 100. Y eso va a ser igual a 2. Tenemos logaritmos naturales, neperianos o hiperbólicos. Son logaritmos que tienen por base al número irracional e, que viene a ser igual al valor de 2,7182818 puntos suspensivos. Entonces yo puedo decir que si n es mayor a 0 se escribe así. Tengo un logaritmo de n en el número neperiano e. Esto se puede representar como el logaritmo neperiano de n. Entonces tener presente que el logaritmo natural o decimal que se representa como log de n en base e, que viene a ser el número neperiano, eso se puede representar como un logaritmo neperiano de n. Vemos acá ejemplos. Logaritmo de 5 en base e, que viene a ser el número neperiano. Eso representamos con logaritmo neperiano de 5. Logaritmo de e elevado al exponente 5. 5 pasa a multiplicar. Tendrías 5 multiplicado por el logaritmo del número e, que viene a ser el número neperiano. Simplemente esto viene a ser la unidad. Recuerda que el logaritmo neperiano, su base del logaritmo es c. Entonces todo sale la unidad y me sale el valor de 5.
Logaritmo neperiano de 1 siempre va a ser igual a 0. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 8 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea de la página 169, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcula y me da la expresión e, que es igual al logaritmo de 256 en base 4 menos con logaritmo de 729 en base 3 menos antilogaritmo de 3 en base 2. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder desarrollar eso yo tengo que tener presente algo. Que el cologaritmo de un valor, por ejemplo, de n en base a, eso va a ser igual, se representa como logaritmo de la inversa de n, sería 1 sobre n en base a. Y eso también se puede representar como menos logaritmo de n en base a. Ahora, eso es lo que vamos a aplicar en esta parte del logaritmo. Y antilogaritmo, cuando tenemos nosotros antilogaritmo, en este caso de n en base a, eso simplemente va a ser igual al valor de la base, que es a elevado a la e. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí en la expresión e. Entonces, tenemos que la expresión e va a ser igual. Logaritmo de 256 en base 4. Yo tengo que el logaritmo 256 es un 4 elevado a la 4. Todo esto en base 4. Menos. Con logaritmo vamos a aplicar nuestra propiedad. En este caso voy a tomar el valor negativo. Entonces sería menos, entre paréntesis coloco el menos. Sería menos, con logaritmo sería logaritmo de 729 en base 3. Luego sigue menos antilogaritmo. Antilogaritmo de 2 en base 3. Cuando yo tengo antilogaritmo, simplemente sería la base elevado a un exponente. En este caso, antilogaritmo de 3 en base 2 sería 2 elevado al cubo. Solamente tomamos esta parte. Este exponente 4 del número 4 pasa a multiplicar. Entonces, tener presente aquí que este valor exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual a 4 multiplicado por el logaritmo de 4 en base 4. Menos por menos más. Tendría el logaritmo 729 es un 3 elevado a la 6 en base 3. Menos 2 al cubo, 8. La misma idea aquí. Este exponente del número que es 3 va a pasar a multiplicar al logaritmo. Tener presente cuando tengo exponente del número n, pasa a multiplicar. Ahora aquí, logaritmo de 4 en base 4, eso viene a ser la unidad. Yo tendría que e va a ser igual a 4, multiplicado, logaritmo de 4 en base 4, eso es igual a 1. 6 pasa a multiplicar, entonces tendría más 6, y me quedaría el logaritmo de 3 en base 3, que también va a ser 1. Todo esto menos 8. Entonces yo tendría que e va a ser igual a 4 por 1, 4, más 6 por 1, 6, menos 8. 6 más 4, 10, menos 8, 2. Entonces la expresión e va a ser igual a 2. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcula y me da la expresión e, que es igual a 27 elevado al logaritmo de 16 de base 9. Más 4 elevado al logaritmo de 125 en base 8. Entonces vamos a desarrollar eso. Cuando yo tengo una base que viene a ser un número y está elevado a un exponente que tiene un logaritmo, lo que vamos a hacer es tener presente la siguiente propiedad. Entonces lo que vamos a quedar así acá es recordar. Vamos a tener presente una propiedad. ¿Cuál va a ser esa propiedad? Que si yo tengo a, que está elevado a un exponente que es logaritmo, por ejemplo de n en base a, eso siempre va a ser igual al número n. Si la base del exponente es igual a la base del logaritmo, simplemente se coloca el valor. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. ¿Qué más? Si por ejemplo tenemos también logaritmo de n que está elevado a un exponente, por ejemplo x, y la base a que está elevado a un exponente y. Eso va a ser igual, este x pasa a multiplicar y este exponente que es de la base también pasa a multiplicar el logaritmo. Entonces yo tendría logaritmo de n en base a. El valor de x
pasa a multiplicar al logaritmo. Y el valor de y pasa a dividir al logaritmo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar también aquí. Entonces, tenemos que buscar la relación que hay entre 27 y 9 para poder aplicar esto. 27 y 9, ambos tienen 3. Entonces yo tendría que 27 sería un 3 elevado al cubo. Todo eso elevado al logaritmo, en este caso de 9, pero 9 lo puedo convertir 3 elevado al cuadrado. Y 16 también es un 4 elevado al cuadrado. Todo esto más 4 y 8, también para aplicar esta fórmula. 4 y 8. 4 es un 2 elevado al cuadrado y 8 es un 2 elevado al cubo. Entonces yo tendría 4 que lo voy a convertir 2 elevado al cuadrado. Todo eso elevado al logaritmo de 125, que es un 5 al cubo, y 8 viene a ser un 2 elevado al cubo. Entonces vamos a aplicar esta propiedad. Yo tengo que e va a ser igual a 3 elevado al cubo. Todo eso. Este 2 pasa a multiplicar y este exponente 2 de la base pasa también a dividir. Entonces tendría 2 entre 2. Todo eso multiplicado por el logaritmo de 4 en base 3. Todo esto más 2 elevado al cuadrado. La misma idea. 3 pasa a multiplicar y este exponente de 3 pasa a dividir. Sería 3 entre 3. Todo eso multiplicado por el logaritmo de 5 en base 2. Como te puedes percatar aquí, 2 y 2 se eliminan. Este 3 y 3 se eliminan. Entonces me quedaría aquí que la expresión e va a ser igual a 3. Este 3 con este logaritmo multiplica porque es potencia y potencia. Y me quedaría 3 multiplicado por el logaritmo de 3 de 4 en base 3. Todo esto más la misma idea, este 2 multiplicado con el logaritmo. Sería 2 elevado a 2 por logaritmo de 5 en base 2. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Como acá estoy multiplicando un valor de 3 al logaritmo, ese 3 pasa como exponente. Y yo tendría que la expresión e va a ser igual a 3 elevado al logaritmo. En este caso sería 3 pasa como exponente 4. Sería 4 al cubo de base 3. Todo esto más 2, igual este 2 que está multiplicando al logaritmo pasaría como exponente de 5. Entonces sería 2 logaritmo de 5 elevado al cuadrado en base 2. Como puedes percatar, la base del logaritmo y la base de potencia son iguales. De la misma forma acá, base del logaritmo con la base de potencia son iguales. Entonces aplicaría esta propiedad. Entonces yo tengo que la expresión e va a ser igual. Como la base de la potencia y del logaritmo son iguales, simplemente me va a quedar el número, que es 4 al cubo. Más, la misma idea, base de la potencia con base del logaritmo son iguales. Solamente me queda el número, sería 5 al cuadrado. Entonces yo tendría 4 al cubo, que es igual a 64, más 5 al cuadrado, 25. 64 más 25, eso es igual a 89. Entonces, la 89 es la respuesta de la número 2 que viene a dar esta expresión. Ejercicio número 3. Me dicen calcula y me da la expresión e que es igual al logaritmo de 16 de base 8 por logaritmo de 12 de base 3 por logaritmo de 8 en base 5. Todo esto sobre logaritmo de 16 en base 5 por logaritmo de 12 en base 9. Vamos a desarrollar eso. Por ejemplo, aquí tenemos logaritmo de 16 en base 8. Podemos observar que ambos poseen el valor de 2. Entonces lo que voy a hacer es aquí convertir a potencia. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual. Logaritmo 16 vendría a ser un 2 a la 4. Y 8 sería un 2 al cubo. Todo eso multiplicando 12 y 3 sería un 4 por 3. En este caso se me complica un poco porque este 12 no es potencia de 3. Lo que voy a hacer es dejarlo tal como está. Entonces yo tendría aquí logaritmo de 12 en base 3. Todo eso por, en este caso, 8 y 5. Pero el 8 lo puedo descomponer a un logaritmo de 2 elevado al cubo, porque 2 al cubo es 8. Y 5 se mantiene. Todo esto sobre logaritmo, donde puedes percatar, 16 es un 2 elevado a la 4. Sería 2 a la 4 en base 5. Todo eso multiplicado por el logaritmo 12 y 9. Por ejemplo,
9 es un 3 al cuadrado y 12 es un 4 por 3. Como no hay una potencia para 12, lo dejamos tal como está, sería 12. Y el 9 sería un 3 elevado al cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Aunque la expresión E va a ser la siguiente. 4 pasa a multiplicar y 3 pasa a dividir. Entonces tendría una fracción donde 4 va a ser el numerador que está multiplicando al logaritmo y 3 es el denominador que va a dividir al logaritmo. Sería 4 sobre 3 por el logaritmo de 2 en base 2. De 12 en base 2. Todo eso por logaritmo de 12 en base 3. Todo eso multiplicado. 3 pasaría a multiplicar. No te olvides, como ese exponente pasa a multiplicar. Entonces sería 3 por el logaritmo de 2 en base 5. Abajo tendría 4, también pasa a multiplicar. No te olvides, como es exponente del número 2, también pasa a multiplicar. Entonces yo tendría que 4 por el logaritmo de 2 en base 5. Todo eso multiplicando logaritmo de 12, en este caso es 3 al cuadrado, y ese 2, que es exponente, pasaría a dividir. Entonces una división sería 1 sobre 2, el 2 que es el exponente. Entonces sería el logaritmo de 12 en base 3. Ahora, ¿qué observamos aquí? Como todo eso son multiplicaciones, lo que podemos hacer es simplificar. Observo aquí que el logaritmo de 2 en base 5. Y acá también el logaritmo de 2 en base 5. Entonces esto se elimina. ¿Qué más observamos? Logaritmo de 12 en base 3. Y acá también tenemos logaritmo de 12 en base 3. También se elimina. Logaritmo de 2 en base 2, eso yo sé que es la unidad. Entonces yo tendría aquí que E va a ser igual a 4 sobre 3 multiplicado por logaritmo de 2 en base 2, ese es 1. Todo eso multiplicado por 3. Todo esto sobre, acá tengo 4 multiplicado por 1 medio. Entonces, eso vamos a operar. Observamos aquí, 3 con 3 se van a eliminar. 4 y 2, mitad y mitad, me queda 2. Entonces, la expresión se quedaría lo siguiente. Simplemente en esta parte de arriba sería 4. Y en la parte del denominador me queda 2. Y sería 4 entre 2, eso es igual a 2. Entonces, de la expresión E, la respuesta va a ser el 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula y me da la expresión E que es igual a 49 elevado a un exponente logaritmo de 4 en base 7, donde 4 está elevado a un exponente logaritmo de 5 en base 2. Entonces vamos a desarrollar eso. Cuando tenemos esta forma de potencia de potencias o exponente de un exponente, lo que vamos a hacer es comenzar del exponente que está en la parte superior. En este caso el logaritmo de 5 en base 2, que es el exponente de 4. O sea, vamos a empezar a trabajar nosotros con este de aquí. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a aplicar una propiedad donde teníamos el exponente de un número que era un logaritmo. En este caso acá hay 4 y acá hay 2. Vamos a tratar de formar que sean el mismo base. La base de potencia que sea igual a la base del logaritmo. Entonces este 4 lo voy a hacer de la siguiente forma. Tendría que E va a ser igual a 49 logaritmo. El 4 lo voy a convertir a un 2 al cuadrado. Entonces sería 2 elevado al cuadrado de base 7. Esta potencia 2 está elevado al logaritmo de 5 de base 2. Potencia de potencia. Entonces yo tendría aquí que la expresión E va a ser igual a 49 por logaritmo. Como es potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces sería 2 de base 7. Sería 2 multiplicado por logaritmo de 5 en base 2. Este 2 pasaría como exponente de 5. Entonces yo tengo que la expresión E va a ser igual a 49 logaritmo de 2. Este 2 pasa como exponente de 5. Sería 2 elevado al logaritmo de 5 al cuadrado en base 2. Y acá no nos olvidemos de la base 7 del logaritmo. Ahora, como te puedes percatar, en esta zona de aquí, ya tenemos base de la potencia que es igual a base del logaritmo. Entonces, esto por propiedad me va a salir simplemente el número, que es 5 al cuadrado. Entonces yo tendría aquí que la expresión E va a ser igual. Este 49 lo puedo convertir en un 7 elevado al cuadrado. Todo eso elevado al logaritmo, que está en base 7, y todo este exponente es simplemente 5 al cuadrado. Entonces, la misma idea
que apliqué por aquí. Este 2 va a multiplicar con el logaritmo. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 7 elevado a 2 multiplicado por logaritmo de 7 con 5 al cuadrado. Este 2 va a pasar como exponente. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Yo tendría que la expresión e va a ser igual a 7 elevado al logaritmo que tiene la base 7, y este 2 pasa como exponente 5 al cuadrado. Sería 5 al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 7 logaritmo 5 al cuadrado elevado al cuadrado sería multiplicación del exponente, porque es potencia por potencia. Sería 5 elevado a 2 por 2, 4. Y de base, 7. Como te puedes percatar, de un exponente tengo la base del exponente y la base del logaritmo, que son el mismo número, son iguales. Entonces, aquí simplemente me va a salir el número, que es 5 elevado a la 4. Entonces, la expresión de todo esto me salió 5 elevado a la 4. Y entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si el logaritmo de 2 en base 10 es igual a A y el logaritmo de 3 en base 10 es igual a B, me piden hallar el logaritmo de factorial de 3 multiplicado por factorial de 4. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente que cuando no me dan la base del logaritmo, automáticamente yo sé que eso viene a ser de base 10. Entonces yo tendría el logaritmo de 2 de base 10 igual a. De la misma forma acá, como no me dan la base, yo asumo que eso ya no se coloca el valor de 10. Simplemente se trabaja con el valor del número, que en este caso va a ser 3 y aquí va a ser 2. Entonces, a mí me piden hallar el logaritmo de factorial de 3 por factorial de 4. Tenemos que tener presente algo. Que si yo tengo aquí, vamos a escribir nota. Si yo tengo el factorial de un número, su desarrollo de ese factorial viene a ser lo siguiente. El número n multiplicado por números consecutivos que va disminuyendo. En este caso, se multiplica por un número consecutivo, pero en forma descendente. En este caso sería n por 1. Luego sigo multiplicando en forma consecutiva, pero descendentemente. n menos 2, luego por n menos 3, y así sucesivamente hasta llegar a la única. En eso consiste hacer el factorial de un número. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces yo tendría aquí que el logaritmo, en este caso de factorial de 3, está multiplicando por el factorial de 4. Haciendo el desarrollo tendría el logaritmo de 3. Logaritmo de factorial de 3. En este caso sería 3 multiplicando por 2, o sea, está disminuyendo, es multiplicación de números consecutivos, pero en forma descendente. Sería 3 por 2, luego hasta llegar a la unidad, o sea, por 1. Por factorial de 4, de la misma forma, sería 4, va disminuyendo 4 por 3, por 2, y hasta llegar a 1. Entonces, eso vendría a ser el desarrollo de los factoriales tanto de 3 y de 4. Entonces, vamos a operar. Yo tendría el logaritmo, observa aquí, 3 por 3 sería 9. Entonces, yo lo puedo colocar aquí como 3 al cuadrado. De la misma forma, yo tengo aquí 2 por 4, 8, por 2, 16. Pero 16 lo puedo representar como 2 a la 4. Ahora, como yo tengo el logaritmo de un producto, eso se puede convertir en suma de logaritmo. Tener presente aquí que el logaritmo tiene base 10. Entonces, como hay producto, eso se puede representar de la siguiente forma. Tendría que el logaritmo de 3 al cuadrado por 3 a la 4. Y esto va a ser igual al logaritmo, en este caso de la base 10, de 3 al cuadrado. En este caso más logaritmo de base 10 de 3 a la 4. Perdón, acá es 2. Por favor, corrijan aquí, acá es 2. Sería 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Entonces sería el logaritmo de 3 al cuadrado de base 10 más logaritmo de 2 a la cuarta de base 10. Ahora, como tengo acá un exponente del número, esto pasa a multiplicar. Entonces yo tendría aquí que sería 2 multiplicado por logaritmo de 3. Más este 4 que está como exponente pasa a multiplicar. Sería 4 por logaritmo de 2. Ahora, yo tengo por dato el valor del logaritmo de 3
y logaritmo de 2, que lo tengo aquí. Logaritmo de 2 bien será, entonces esto va a ser igual a 2 multiplicado por, en este caso logaritmo de 3 es b, entonces sería 2 por b, más 4 por logaritmo de 2, ahora sí logaritmo de 2 es 4, entonces sería 4 por a. Entonces, el logaritmo de 3, el logaritmo de factorial de 3 multiplicado por factorial de 4, eso va a ser igual a simplemente 2b más 4a, al usar estos datos de aquí. Entonces, eso viene a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular, y me da la expresión e, que es igual a antilogaritmo de 3 en base 2, donde el exponente de 3 es logaritmo de 4, que está elevado a menos cologaritmo de 4 en base 2. Vamos a desarrollar. Acá tenemos, y nosotros ya tenemos la definición de cologaritmo y antilogaritmo. Para poder desarrollar eso, tenemos que saber la definición de ambos. En este caso, la expresión e viene a ser igual. Antilogaritmo de 3 en base 2. Lo que vamos a hacer aquí es comenzar de la parte superior. Pero primero vamos a eliminar el cologaritmo. Entonces yo tendría antilogaritmo de 3 en base 2, donde 3 tiene exponente logaritmo de 4 en base 2. Este 4 está elevado a un exponente menos cologaritmo de 4 en base 2. Ese cologaritmo de 4 en base 2 lo vamos a convertir a logaritmo. Entonces yo tendría aquí que sería 4 elevado a la menos, entre paréntesis, yo sé que el cologaritmo viene a ser, en este caso vamos a trabajar con valores negativos, sería menos logaritmo de 4 en base 2. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual a antilogaritmo de 3 en base 2, donde 3 esté elevado al logaritmo de 4 en base 9. Acá tendría menos por menos, sería más, y tendría logaritmo de 4 en base 2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar de la parte superior, o sea, donde tengo el exponente. Quiere decir que esto es lo primero que voy a trabajar. Como tengo 4 que está elevado a un exponente logaritmo, lo que vamos a hacer es que la base del exponente, o sea, de la potencia, tiene que ser igual a la base del logaritmo para poder aplicar mi propiedad. Entonces yo voy a traer esto aquí. Sería 4 elevado al logaritmo de 4 en base 2. Ese 4 lo puedo convertir como un 2 elevado al cuadrado. Y esa potencia 2 va a multiplicar con este exponente. Sería 2 por logaritmo de 4 en base. Lo estoy haciendo de frente. Como este 2 está multiplicado en logaritmo, pasa como exponente. Y entonces yo tendría aquí 2 elevado al logaritmo. Este 2 pasa como exponente 4. Sería 4 al cuadrado, en este caso, de base 2. Ahora sí, base de potencia o base de un exponente y base de logaritmo son iguales. Entonces, esto va a ser igual simplemente al número, que es 4 elevado al cuadrado. Entonces, yo tendría lo siguiente. Tendría antilogaritmo de 3 en base 2, donde 3 está elevado al logaritmo de todo este número, que viene a ser 4 al cuadrado. En este caso, la base es 9. La misma idea. Lo que voy a hacer es trabajar con todo esto. Con eso voy a trabajar. Entonces yo tendría lo siguiente. Tengo 3, que es logaritmo de 4 al cuadrado de base 9. La idea es que tengan la base de potencia con la base de logaritmo sean igual. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Tengo 3 logaritmo. Este 9 lo convierto en 3 al cuadrado. Y el número sería 4 al cuadrado. Esta propiedad yo conozco. ¿Qué se hace? Tendría que 3 elevado. Este 2 pasa a multiplicar al logaritmo y este exponente 2 pasa a dividir al logaritmo. Entonces tendría una fracción, donde en la parte del numerador es 2 y en la parte del denominador va a ser también 2. Todo eso multiplicado al logaritmo de 4 en base 3. Como te puedes percatar, este 2 con este 2 se elimina. Entonces simplemente me queda 3 logaritmo
de 4 en base 3. Como este 3 es igual a la base del logaritmo 3, esto por propiedad va a salir simplemente el número, que es 4. Entonces, yo tendría aquí lo siguiente. La expresión e, que va a ser igual a antilogaritmo. Toda esta expresión vale 4. Entonces sería 4 en base 2. Ahora, el antilogaritmo viene a ser igual. Simplemente el antilogaritmo trabaja con la base y el número, que viene a ser 2 y 4. Y esto se convierte en una potencia, que es 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4, eso es igual a 16. Entonces la expresión en la número 6 es igual a 16. Entonces la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, calcular, y me dan logaritmo de base 4 del logaritmo de base 3 del logaritmo de x en base 2. Todo eso me dicen que es igual a 1. Me piden hallar raíz de índice 4 del logaritmo de x en base 2. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder desarrollar esto necesito saber el valor del logaritmo de x en base 2, que lo tengo aquí. Entonces yo tendría lo siguiente. Tengo logaritmo que tiene base 4 de logaritmo que tiene base 3 del logaritmo de x en base 2. Y esto me dicen que es igual a 1. Por definición de logaritmo, si yo tengo un logaritmo que tiene una cierta base y es igual a un cierto número, el 4 pasa al otro lado, en este caso el 4 pasa aquí y se convierte como potencia. Entonces yo me quedaría todo este valor, que todo esto me queda. Entonces eso sería logaritmo, tiene base 3 de logaritmo de x de base 2. Esto va a ser igual. Este 4 pasa aquí y se convierte como potencia. Y sería 4 elevado a la 1. O sea, todo este valor va a ser igual a 4 elevado a 1. La misma idea. Esta base 3 va a pasar al otro lado y se convierte como potencia. Y esto se va a igualar a este número. Entonces yo tendría aquí, recuerda que esto se va a igualar. Entonces yo tendría aquí el logaritmo de x en base 2. Y esto va a ser igual. 3 pasa aquí y se convierte en potencia. Sería 3, que es la base, elevado al exponente que viene a ser este número, 4 a la 1, que es 4. Entonces yo tengo el logaritmo de x en base 2, que es igual a 3 a la 4. Pero a mí me piden hallar raíz de índice 4 del logaritmo de x en base 2. Entonces yo ya tengo ese valor. Entonces nos piden, en este caso nos piden raíz de índice 4 del logaritmo de x en base 2. Y esto va a ser igual a raíz de índice 4, logaritmo de x en base 2, acá lo tengo. Viene a ser esto. Eso es igual a 3 a la 4. Entonces, esto se reemplaza por 3 a la 4. Como te puedes percatar, potencia 4 e índice 4 se elimina. Entonces me quedaría simplemente el valor de 3. Entonces a mí me pedían hallar raíz de índice 4 del logaritmo de x en base 2. Eso es igual simplemente a 3. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dicen calcular y me dan la expresión que es igual a 1 sobre el logaritmo de y por z en base x más 1, más 1 sobre el logaritmo de x por z en base y más 1, más 1 sobre el logaritmo de xy en base z más 1. Vamos a desarrollar la suma de estas fracciones. Entonces, vamos a empezar aquí. Yo tengo que el logaritmo de y z en base x más 1. En este caso, este 1 tiene que relacionarse con ese logaritmo para tener un solo valor en el denominador. ¿Cómo relaciona esto? Yo tengo que saber que 1 se puede obtener de la siguiente forma. Tengo que e va a ser igual a 1 sobre, en este caso sería el logaritmo de y por z, en este caso en base x. Este 1 puede venir de un logaritmo. ¿De qué logaritmo? Viene de un logaritmo, en este caso, tanto el número como la base deben ser iguales. Si el número y la base son iguales, me sale 1. Como yo quiero aquí, observen este logaritmo, que la base es x, voy a trabajar aquí con base x. Y para que me salga 1, el número tiene que ser x. Entonces, el logaritmo de x en base x me sale 1. Ahora, aquí ya puedo relacionar los logaritmos. Entonces, de la misma forma voy a hacer en lo siguiente.
acá tengo más, tengo 1 sobre logaritmo de xz en base y. Todo esto más. Este 1 lo voy a convertir al logaritmo, en este caso la base y, entonces sería en base y del número y. Todo esto más. Tengo la unidad, logaritmo de x, y en base z. Más, este 1 lo voy a convertir al logaritmo de z en base z. Como es lo mismo, siempre sale la unidad. Ahora, acá ya tengo suma de logaritmos que tienen la misma base. Voy a aplicar una propiedad. Entonces yo tengo aquí que la expresión va a ser igual a 1 sobre logaritmo de xy en base x más logaritmo de x en base x. Cuando hay suma de logaritmos, eso va a ser logaritmo de un producto. En este caso el producto va a ser yz por x. Entonces simplemente lo acomodo. Sería x por y z de base x. Más la misma idea aquí. Tengo 1 y acá tengo suma de logaritmos. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar un solo logaritmo donde la base va a ser y sería el producto de los valores. Sería xz por y. En eso lo voy a acomodar. Sería x, y z. Todo esto más la misma idea. 1 sobre suma de logaritmos, colocamos un solo logaritmo. De la base, en este caso z. Como es suma de logaritmos, se multiplican los números. xy por z, me queda x, y z. Cuidado, aquí no son homogéneas, no son fracciones homogéneas, porque acá donde cambia son las bases. Aquí es base x, base y y base z. Acá tenemos que recordar algo. Recordar. En este caso, por ejemplo, yo tengo el logaritmo de a y b. En este caso, logaritmo de b en base a. Esto se puede convertir en lo siguiente, cambio de base. Sería 1 sobre logaritmo, en este caso, como la base es a, al invertirlo sería la base b. Y el valor de a se convierte en el 1. A esto llamamos cambio de base. Ahora, entonces si yo tengo 1 sobre el logaritmo de a en b, esto va a ser igual al logaritmo de b en a. Es lo mismo que voy a aplicar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer el cambio de base, donde x, y, z se va a convertir en la base del logaritmo. Entonces, vamos a hacer el cambio. Entonces voy a tener que e va a ser igual. Como tengo 1 sobre el logaritmo de x, y, z en x, lo que voy a hacer es invertir. Esto se va a convertir en logaritmo. En este caso la base va a ser ahora el número, va a ser x. Y el número que es x, y z se convierte en la base del logaritmo. Más la misma idea aquí. Si tengo esto logaritmo, la base que es y se convierte en el número y ahora el número que es x, y, z se convierte en la base. Todo esto más la misma idea, logaritmo de z en base x, y, z. Como te puedes percatar, tengo suma de logaritmos donde tienen la misma base. Como es suma de logaritmos, se convierte en producto de números. Entonces yo tengo que la expresión e va a ser igual al logaritmo de la base x, y, z. En este caso, los números x, y, z se van a multiplicar. Entonces sería x por y por z. Ahora, como te puedes percatar, el número con la base son iguales. Entonces el logaritmo de x, y, z de base x, y, z, eso simplemente va a ser igual a la unidad. Entonces, eso va a ser la respuesta al ejercicio número 8.